Hola a todos, soy Pablo Veloso y vamos a hablar de un pensador danés llamado Søren Kierkegaard. Y él proponía que para atraer a una persona hacia la verdad había que utilizar ciertos subterfugios. De hecho, él lo que hizo es a lo largo de su vida escribir un montón de libros. Podemos encontrar muchísimos libros de Søren Kierkegaard, pero bajo seudónimos. La idea de él era que si él escribía sobre el punto de vista del placer y por otro lado el punto de vista, no sé, del estudio erudito y de distintos puntos de vista, y la gente los leía, iban a llegar a la conclusión de que lo importante estaba en este otro punto de vista que él presentaría. Y él deducía que la gente iba a llegar a la conclusión de que lo realmente importante era esto. Bueno, no lo logró porque la gente no hizo este proceso, se quedaron por las ramas, no tomó en cuenta que la gente no tiene la intensidad necesaria, el mumukshutva, como dicen los hindúes, que hace falta para realmente echarse de cabeza a estas cosas profundas que son, por ejemplo, el camino de la verdad. Entonces, hacia el final de su vida, escribió un libro donde contaba, no solamente hablaba de este método que él había desarrollado fallido, sino que explicó de una manera mucho más sencilla y simple cómo hacer para que una persona se acerque. Él le llamaba al cristianismo, ¿no? A la verdad del cristianismo, porque era su religión, pero sería para acercarse a lo espiritual, para acercarse a la verdad. Él decía que las personas están en distintos niveles. Uno de estos niveles es el nivel estético. El nivel estético tenía que ver con el placer, con pasarlo bien. Pero luego había un nivel también espiritual, profundo. Y entre medio, un nivel que podríamos llamar religioso o ético. Entonces él decía que para llegar a ese nivel profundo donde estaba la verdad, lo que había que hacer es entusiasmar a una persona que estaba en el nivel ético, por ejemplo en el estético, en el nivel de disfrutar de las cosas, y ponerle como un anzuelo, una carnada, como diciéndole, ¿tú quieres disfrutar? ¿Quieres pasarlo bien? Ven, te voy a enseñar una técnica de meditación que es súper divertida, que te va a encantar, que vas a ver que lo que se disfruta una vez que empiezas a practicarla, sientes una paz que te impregna, que te encanta, vas a ver. Entonces él proponía que primero había que entusiasmar por ese lado. Cuando la persona ya estaba entusiasmada y empezaba a practicar, supongamos en nuestro ejemplo, esa meditación, bueno, esa misma persona empezaría a sentir que no era tan real lo que le habían contado, que no era tanto el placer que se siente, pero para ese entonces, nos dice Kierkegaard, esa persona ya estará cerca del estadio estético, es decir, empezará a darse cuenta que si bien no estaba ese placer que se le prometía, que no se está tan mal en este estado y que meditar y que encontrar ese equilibrio interior vale la pena. Entonces, ese es el estadio estético. La persona empieza como a sentirse a gusto con cierto orden en su vida. Y que ese era el momento de suministrarle el último paso, que era el estadio, por así decir, espiritual, ¿no? Donde se habla directamente de lo que él llamaba la verdad, el cristianismo en ese caso, ¿no? Entonces, esto podemos aplicarlo no solamente para predicarle a una persona o para convencer al, no sé, al pariente de uno que uno se encuentra en una reunión, sino a uno mismo. Es decir, uno puede utilizar este sistema para poco a poco ir ablandando ese corazón duro que uno tiene. Entonces, primero, engancharnos a nosotros mismos a través del nivel estético. Es decir, hacer cosas que contengan un elemento de placer. No pretender que lo primero a lo que nos aboquemos sea difícil, sino buscar cosas simples. O sea, no complicarnos la vida, cosas simples, que con el mínimo esfuerzo ya te den algo de placer. Entonces digamos que vas a estar contento. Al mismo tiempo, cuando ya estés en esas cosas que te dan un poquito de placer y que no son tan difíciles, entonces uno descubrirá que hay algo interesante ahí. Y que si bien ese placer está, no es lo importante. Y que hay algo más. Entonces uno ya se empieza realmente a asentar. No digo entusiasmar, no digo entusiasmar como si eso fuera realmente una bomba de placer,
sino por el contrario, uno nota que quizá no es tan divertido leer la Biblia como, no sé, ir al cine, pero uno empieza a encontrar que en el leer la Biblia hay otros beneficios secundarios muy interesantes, como tranquilidad, una mejor perspectiva acerca de la existencia, y uno empieza a asentarse en esa actividad. Luego uno descubre que si bien uno se asienta en esa actividad y está todo muy bien y está todo en calma y ya no le importa tanto ese ir al cine, ese placer, ahora uno anhela algo más y se da cuenta que le queda un poco estrecho el leer la Biblia, que es una actividad un tanto mecánica y que ese algo más tiene que ver con una apertura del corazón hacia algo más grande. Entonces nos cuenta Kierkegaard que hay que hacer todo este proceso con mucho cuidado, porque si uno promete, como se dice, el oro y el moro al inicio, como diciendo, con esto vas a ver que esta meditación es mejor que tener sexo durante No, dice Kierkegaard, no te van a creer y el tipo se te va a ir enseguida. Entonces la idea es dar cosas coherentes. Apliquémoslo para nosotros mismos. Es decir, no nos prometamos o no nos lancemos autoconvenciéndonos que vamos a encontrar el super placer en esa meditación. No, o en esa lectura de la Biblia. No, prometámonos simplemente algo bonito, agradable y nada más. Y de ahí dejar que lo otro nos vaya llevando poco a poco. Eso es lo que nos decía Søren Kierkegaard en un libro donde explica justamente su método, su camino, y nos cuenta cómo falló con esta idea de llevar a las personas poco a poco a sacar sus propias conclusiones y cómo llegó él a la conclusión de que en realidad hay que acompañarlos un poquito más y hay que no confiar tanto en el buen criterio de la gente, y apliquémoslo de nuevo a nosotros mismos, no confiar tanto en que voy a tener el buen criterio, sino ponerme yo mismo una especie de anzuelito con una carnada un poco atractiva, que aunque no sea toda la verdad, esa carnada me va a llevar, ¿no? Entonces, si sé que me gusta tal y cual cosa, bueno, me creo un ambiente que contenga esos elementos agradables, como decir, si voy a meditar y me gusta la música, me pongo música. Yo sé que la verdadera meditación es sin música y que mejor todavía es la conexión con el ser. Pero si la música me sirve hoy como carnada para enganchar, me la pongo. Y dejo que de poco a poco se vaya creando el hábito de la meditación y vaya encontrándome en esa meditación. Y cuando me encuentre, quitaré la música, y cuando me encuentre todavía más en esa meditación, anhelaré algo más grande y el proceso se dará de una manera muy fluida y espontánea. Para pensarlo.